Y la idea que hay aquí en el fondo es bastante sencilla. Y es esta, lo ejemplifico de esta manera. Un niño queriendo cargar un cubo lleno de agua, se esforzaba y le hacía y no podía. Y su papá lo estaba viendo y entonces le dice, no estás utilizando todas tus fuerzas. Y él dice, pero sí, papá. Y lo volví a intentar y dice, mira, ay, se ponía rojo y las venas hasta se le saltaban y no podía mover el cubo porque estaba lleno de agua y él era muy pequeño, ¿no? Y su papá volvió a decirle, hijo, no estás utilizando todas tus fuerzas. Dice que sí, papá, y ya hasta se desesperaba, ¿no? Y lo volví a intentar y sí, no podía. Así que su papá le vuelve a decir, hijo, no estás utilizando todas tus fuerzas. Que sí, pero no puedo, le dice. Le dice, ¿sabes por qué no estás utilizando todas tus fuerzas? Porque tienes un papá que te puede ayudar y no le estás pidiendo ayuda. Estás queriendo hacerlo tú solo. Esta es la idea que tenemos aquí en este pasaje. Que nos fortalezcamos ¿en quién? En el Señor y en el poder de su fuerza. Pero ¿saben qué hacemos nosotros? Nosotros somos como ese niño que nos gusta hacer las cosas solos, que nos gusta sentirnos fuertes, que nos gusta sentirnos que podemos. Pero la verdad es que aunque estemos capacitados para hacer muchas cosas, hay siempre alguien que tiene más fuerza y que puede ayudarnos. Y por encima de todos, el más poderoso de todos es Dios. Por eso cuando aquí el apóstol Pablo nos habla de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, él está a punto de introducir un tema que es bastante importante, aunque en el capítulo 1 ya habló de eso, ahora lo va a tratar con más profundidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿qué significa fortalecerse en el Señor? Y bueno, creo que también hay otra ilustración, otro ejemplo, y este se lo estaba dando a los niños ya ven que los días martes tenemos una escuelita bíblica para los niños, y les estaba dando este ejemplo. Le digo, imagínense a los niños, que hacemos aquí 2 equipos, y todos los niños eran más o menos de la misma edad. Digo, muy bien. ¿Y quién cree que va a ganar entre ustedes y ellos? Y dicen, no sabemos. Y ya le digo, ¿qué tal si ponemos aquí a los 2 papás de ustedes? ¿Qué equipo va a ganar? Y ya dicen, pues nuestro equipo. Y ya les digo, ¿y qué tal si en aquel lado, en este equipo, ponemos a Cristiano Ronaldo y a Messi? ¿Quién va a ganar? ¿Tu equipo o este? Dicen, no, pues el de ellos. Y entonces hay que pensar en esto. Nosotros estamos en un equipo. Y no se trata de que tú seas la estrella. Tu equipo es el equipo ganador si tú estás en Cristo, porque Dios está de tu lado. Y nadie puede contra Dios. En el equipo contrario, ¿saben quién está? Están todos aquellos que no quieren tener en cuenta a Dios. Están a todos aquellos que están, por desgracia, ciegos por las mentiras del diablo. Pero el diablo también está de su lado. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo y por eso queréis hacer las obras del diablo. Pero aquí hay 2 equipos y la pregunta es, ¿en qué equipo estás tú? Es verdad que el diablo es muy fuerte, que sus ángeles, que los demonios son muy fuertes, pero son creación, son criaturas, no son creadores. Y de tu lado, en Cristo estás ¿con quién? Con el Creador, que creó incluso a los mismos demonios. Por tanto, en Cristo siempre vas a estar ¿en qué? En el equipo ganador. Y tú vas a fortalecerte en Cristo porque vas a estar en Él, en su equipo. Y recordemos que un equipo es fuerte no solamente porque hay un jugador, ¿verdad? Es fuerte porque hay un equipo que tiene a buenos. Y en este caso, Dios podemos decir que es el que nos guía, pero Él también quiere que tú y que yo seamos buenos jugadores, que seamos fuertes. Por eso no está diciendo, pues ¿saben qué? Ustedes tranquilos, no necesitan fortaleza. No, Dios no nos quiere eliminar. Dios no quiere decir, pues ustedes quítense, yo me encargo. Porque Él podría hacerlo perfectamente, ¿no? Pero Él quiere que tú y que yo seamos parte de su equipo. Y por eso aquí el apóstol Pablo nos dice aquí en el versículo
10 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor, dice, y en el poder de su fuerza. Entonces, tú y yo tenemos el desafío de fortalecernos en el Señor, de fortalecernos en su poder. Y sabemos que el fortalecernos en su poder no necesariamente significa que ahora tú tienes que sacar más músculo, que tú vas a ser más poderoso que lo demás. Significa que vas a depender más de Él. La fortaleza en el Señor significa dependencia de Él. Recordamos que el apóstol Pablo tenía un aguijón en la carne, ¿verdad? Dice, un mensajero de Satanás que me fue enviado. Y hablaba de un aguijón en la carne, ¿verdad? Y le pidió a Dios 3 veces que se lo quitara, ¿verdad? Le decía, Señor, quítame este aguijón que tengo, esta debilidad. No sabemos en qué consistía la debilidad, si era una enfermedad, algunos dicen que era ceguera, que era mal de los ojos, no sabemos qué era. El caso es que eso lo debilitaba y él oró y volvió a orar y volvió a orar. Y Dios le respondió, pero Dios no se lo quitó. Dios respondió, pero no como Pablo esperaba. Y le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que Dios le respondió, pero le dio una clave para la fortaleza cristiana. Y es, tú mengua y deja que yo crezca. Es lo mismo que Juan el Bautista dijo cuando los discípulos un poco los discípulos de él tenían un poco de envidia de ver al Señor Jesucristo. Y dice, es que la gente se va detrás de él. Y ya Juan el Bautista que les dice, déjenlo, porque es necesario que él crezca y que yo mengüe. Esa es la misma idea que tenemos con el apóstol Pablo. Él le pide, dice que Señor, yo quiero estar bien físicamente y no es malo. Todos queremos estar fuertes, ¿no? Todos queremos estar sanos y por eso le pedimos a Dios que nos dé salud. Pero también hay momentos en que Dios nos dice, no te voy a dar la salud, yo te quiero enfermo. Y ese es algo duro de digerir. ¿Por qué? Porque normalmente nosotros relacionamos bendición de Dios con salud, con prosperidad, con dinero, con que todo me vaya bien. Pero muchas veces la bendición de Dios no está en darte lo que tú quieres o en lo que tú crees que es lo mejor. Y ahí es cuando tenemos dificultad. Recuerdo que una señora que estaba bastante enferma, estaba enferma del corazón y de hecho falleció de esa enfermedad. Era esposa de un pastor. Y entonces ella le había pedido al Señor que la sanara. Y dice, yo he sentido que la respuesta del Señor es que no me va a sanar. Pero también sé que Él quiere glorificarse en mí. Entonces yo mi enfermedad la acepto como que el Señor me está fortaleciendo espiritualmente en mi relación con Él, para que yo aprenda a depender de Él día a día, para que aprenda a caminar confiando en que este día quizás es el último día que el Señor me da aquí, pero lo voy a vivir para agradarle. Bueno, otra señora que era bastante fogosa y le dice, no, tú estás enferma porque no tienes fe. Si tuvieras fe, entonces sanarías. Y le dice, pues yo no sé. Tendrás que enseñarme qué es la fe. Porque tú crees que la fe solamente consiste en recibir lo que le pides a Dios, como tú se lo pides. Pero en mi fe, yo entiendo que puedo confiar en Dios cuando estoy sana y puedo confiar en Dios cuando estoy enferma. Mi fe no solamente se limita a que todo me vaya bien. Mi fe también está puesta en el Señor cuando las cosas no me van bien, cuando Dios no me da lo que yo quiero. ¿Y saben qué? Esa mujer por lo menos a mí me dio muchas lecciones de fe, de confiar en el Señor. Y sí la veía fuerte espiritualmente, físicamente débil, pero espiritualmente fuerte. Y el apóstol Pablo recibió este mensaje del Señor. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Saben lo que significa gracia? Gracia es el poder que Dios te da para enfrentar las luchas.
La gracia de Dios es cuando Él se inclina y te levanta y te empuja y te lleva. No solamente te deja caminar, sino que camina contigo. Y ahí tenemos el mensaje que el apóstol Pablo nos está diciendo. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en qué, y en el poder de su fuerza. Acuérdense que acaba de instruir a los creyentes en cómo vivir, cómo relacionarse con su pareja, cómo relacionarse con sus hijos, cómo relacionarse con sus padres, cómo relacionarse con sus jefes y cómo relacionarse con los empleados, ¿verdad? Es lo que nos acaba de, hasta aquí, hasta el versículo 9 del capítulo 6 ha estado instruyéndonos respecto a cómo relacionarnos con el entorno que nos rodea. Pero para que no nos quedemos con la mirada nada más puesta en la tierra y que levantemos un poquito los ojos al cielo y que nos demos cuenta de que hay una lucha espiritual, que no todo es material, no todo es materia, sino que también hay un mundo espiritual. Ahora, ¿qué es lo que Él hace? Nos dice, fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, porque tienes que darte cuenta de que tu principal enemigo no es tu marido, aunque a veces lo ves como enemigo. Tu principal enemigo no es tu esposa, no son tus hijos, no es tu jefe, no es tu empleado. Ellos no son tus enemigos, aunque los veas como enemigos muchas veces. El principal enemigo que tú tienes, el enemigo de nuestra alma, dices espiritual. Por eso quiere que una vez que nos enseñó a cómo relacionarnos con el entorno, con la gente que nos rodea, ahora aprende a relacionarte con Dios, fortalécete en tu relación con Él y recuerda que tienes una lucha que es espiritual. Y si tú y yo estamos ciegos a esa realidad, el diablo nos va a hacer como el trigo que es sacudido por el viento de un lado a otro. ¿Por qué? Porque vamos a ser ignorantes. El apóstol Pablo nos instruye que perdonemos, porque dice que no ignoramos las maquinaciones del diablo. Y eso es importante, que no seamos ignorantes de las acechanzas del diablo. Por eso cuando iniciábamos leímos el pasaje de Daniel, donde Daniel nos muestra cómo él está luchando físicamente, está ayunando, está orando, pero en el ámbito de lo espiritual están los demonios y los arcángeles luchando. Y eso a veces no lo vemos, pero también es presente, es parte de nuestra realidad, especialmente en las sociedades donde hay tanto materialismo, donde nos absorbe el trabajo, el ganar dinero, el comprarnos una casa, un coche, que muchas veces vemos que las sociedades de bienestar, podemos decir, se tienden a olvidar de las necesidades espirituales. Y vemos que la gente se esfuerza por llenarse de muchas cosas, pero espiritualmente están vacíos. ¿Por qué está uno vacío? Porque uno se ha olvidado de que no solamente somos cuerpo, sino que somos cuerpo, espíritu y alma, que tenemos una parte espiritual que necesita ser saciada y que nada de lo que este mundo nos ofrece nos va a saciar. ¿Por qué? Porque esa parte espiritual solamente la puede saciar Dios. Lo que pasa es que nos cegamos, dejamos que el ir y venir, que lo que este mundo nos ofrece ocupe toda nuestra mente, todo nuestro esfuerzo, y al final nos quedamos tal vez con las manos llenas, pero con el corazón vacío, con el alma vacía. Y el apóstol Pablo quiere hacernos ver esa realidad. Así que dice ahí en el versículo 11 dice: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y así que dice que por un lado debemos fortalecernos en el Señor, ahora debemos vestirnos de la armadura de Dios. Y la pregunta es, ¿cuál es la armadura de Dios? Vamos a tener tiempo para llegar a esa parte, ¿verdad? Porque ya vamos a ver más adelante cómo lo que es la armadura de Dios, donde nos dice que tenemos que ceñirnos con la verdad, con la justicia, con el evangelio de la paz, con la fe.
con la salvación, con la oración. Tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, pero aún no llegamos a ese punto. Llegaremos más adelante, quizá dentro de una semana o dos. Pero ¿para qué hay que vestirse de la armadura de Dios antes de que lleguemos a ver cada uno de los aspectos de esa armadura que Él nos está proponiendo que nos pongamos? La pregunta es, ¿para qué debemos vestirnos de la armadura de Dios? Dice, vestíos de toda la armadura de Dios, y ahí está el para que podáis estar firmes ¿contra qué? Contra las acechanzas del diablo. Y esas acechanzas del diablo, ¿cuáles son? Esos ataques. El diablo, nos dice también Pedro, que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiere destruirnos. ¿De qué forma te acecha el diablo? Y se me vino a la mente un ejemplo del que no suena muy bonito, pero se los voy a decir. No sé si cuando ustedes han estado enamorados de una persona, uno nada más anda acechando, ¿verdad? ¿Por dónde anda? Cuidado, no, si alguien te anda pretendiendo, no creas que es el diablo, no quiero irme por ese lado. Pero cuando alguien tiene ese interés, ¿no? Nada más, y luego de repente se te aparece y ya se hace como el sorprendido y dice, pero andas por aquí. Sí, te andaba vigilando desde que saliste de tu casa, ¿no? Y entonces así es como anda el diablo acechándonos. Anda buscando, anda viendo. Y lo que pasa es que uno a veces es ingenuo, ¿no? Y bueno, cuando uno está enamorado de esa persona, uno ni siquiera se da cuenta y dice, wow, pues seguro que el Señor me lo está poniendo, porque mira, ¿cómo hemos coincidido aquí? Y luego ya empieza uno a encontrarse un montón de cosas que le hacen que coincida, ¿no? Pero uno en su ingenuidad, que anda con los ojos cerrados, no se da cuenta de lo que está pasando. Hasta después cuando despiertas, dice, se me puso más trampas que nada. Pero eso es lo que suele suceder, porque uno está ciego, ¿no? Hay buena ceguera, vamos a decirla. Pero aquí lo que pasa es que el diablo no anda queriendo conquistarte. Lo que quiere es destruirte. Lo que quiere es robarte de tu libertad. Y ese gozo que tú puedas tener en Cristo Jesús, como hijo de Dios, lo que quiere es quitártelo. Si hay algo que el diablo quiere hacer con los cristianos, es robarles el gozo que pueden tener de una buena relación con Dios. Entendemos que en Cristo, cuando hemos nacido de nuevo, cuando somos nuevas criaturas en el Señor, el diablo no te puede quitar tu salvación, pero el diablo sí te puede quitar tu comunión con Dios. Y si te roba tu comunión con Dios, te va a robar la alegría de ser hijo de Dios. También te va a engañar. Te va a hacer que vivas como un esclavo cuando eres libre, como un mendigo cuando eres rico espiritualmente hablando. Va a hacer que te sientas como una persona vacía cuando tienes al dador de la vida, aquel que te puede llenar, que dar sentido a tu vida, te va a hacer que te sientas vacío. ¿Por qué? Porque Él anda como león rugiendo, buscando devorarte. Y lo que quiere es que nosotros no seamos conscientes de ello. Y creo que en gran medida el diablo, especialmente hay una parte de la sociedad que se cree intelectual, que creen que el creer en Dios, el creer en la realidad de seres demoníacos, el mismo diablo, como que eso es para ignorantes. Eso es para la gente de la Edad Media que no tenían estudios, pero yo tengo estudios. A mí esas cosas no me van. Eso no es empírico, eso no se puede demostrar. Y profesando ser sabios, nos dice la Escritura, se hicieron necios. Porque su corazón se envanece, porque su mente se llena de humo, se llena de teorías, se llena de filosofías, pero se queda vacía de fe, vacía de Dios. Y eso es lo que suele pasar, que uno creyendo ser sabio se hace necio y se olvida de Dios.
Incluso después de haber creído en el Señor, muchas personas viven como si no hubiesen creído nunca en Dios. ¿Por qué? Porque se han dejado engañar. Porque el diablo es muy astuto. Y ya conocen ese dicho, ¿no? Que dicen, más sabe el diablo por viejo que por diablo, ¿no? Bueno, yo no sé si eso será verdad, pero sí les puedo decir que el diablo es muy astuto. Que el diablo sabe presentarte la mentira de tal manera que tú creas que es verdad. Pero por eso es importante que estés arraigado y que tengas conocimiento de la palabra de Dios. El diablo es, yo lo suelo decir de esta manera, el pecado es descarado, pero les puedo decir, el diablo es descarado. Y ese no le importa meterse en tu casa, con tus amigos, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, meterse en medio de tu cama. No le importa. Y si puede dañar tu vida, te la va a dañar. De una manera o de otra. Fíjense si es atrevido que se atrevió a tentar al Señor Jesucristo. Sabiendo que no tenía ninguna posibilidad de ganarle o de hacerle caer, él fue y dice, por intentarlo que no quede. Yo lo voy a intentar, ¿no? Y el Señor Jesucristo, ¿qué hizo? ¿Cayó o se mantuvo firme? Se mantuvo firme. ¿Cómo se fortaleció el Señor? El Señor Jesucristo sí tenía esa fortaleza para decir no al pecado. Pero vemos que Él utilizó armas que puso a nuestra mano para que nosotros también podamos decirle no al diablo. Y lo que utilizó en cada prueba, en cada desafío que el diablo le lanzó, el Señor Jesucristo, ¿saben qué hizo? Utilizar la palabra de Dios. En cada prueba, el Señor Jesucristo tuvo una respuesta bíblica. Y también les puedo decir que tú y yo en cada prueba podemos tener una respuesta bíblica. Fortalécete en el Señor en el sentido de llenar tu mente, tu corazón de la palabra de Dios. Y cuando te venga la prueba, cuando te venga la tentación, echa mano de esa herramienta que Dios te ha dado. Ponla por obra. Y no nos quedemos en la ignorancia, no nos creamos que somos muy astutos, que somos muy inteligentes. Recuerda que la armadura de Dios sirve para capacitarte, para mantenerte firme cuando el diablo te aceche para destruirte. Y ya saben, bueno, algunos saben que a mí me gusta correr las maratones. Y ya les explicaba hace unos momentos que cuando uno cuando empieza a correr, recuerden que antes de la carrera uno normalmente se toma como una semana sin entrenar, una semana de descanso. Nada más si acaso sale uno, camina uno un poco, trota un poquito, una milla o dos, ahí nada más para hacer calentamiento, ¿no? Pero uno está descansando, porque está esperando uno el gran día de la carrera, ¿no? Luego se llega el día de la carrera y cuando se llega el día de la carrera estás como esos caballos que han tenido ahí atados que no los dejan salir. Así estás, tú estás con ganas de salir disparado corriendo, ¿no? Entonces, algunos lo hacen, salen corriendo y se les olvida que la carrera es de 26 millas, que no es de 5 millas o de 10 o de 15. Y por ahí cuando va uno llegando a las 15 o 20 millas, se dice uno que uno golpea la pared, dice hit the wall en inglés, y ya te viene un bajón. Y tú que cuando ibas en la milla 15 creías que estabas fuerte y que podías acabar como una bala, ya ves que apenas vas arrastrando los pies. Eso si al principio abusaste de tu fuerza, si no tuviste cuidado para iniciar moderando tu fuerza. Diciendo, sí, me siento fuerte, pero no tengo que ir nada más aquí a Walmart, tengo que llegar hasta Lincoln City. Y hay unas subidotas por ahí. Y ahorita las fuerzas que tal vez yo malgaste aquí, me van a hacer falta allá. ¿Y saben qué? Eso pasa muchas veces en el caminar cristiano. A veces uno se emociona y quiere hacer muchas cosas, va y viene y dice, no, es que todos los hermanos no hacen nada, yo aquí soy el único, parece, ¿no? Y se carga uno de más. Y luego vemos a muchos cristianos a 2 años o en 3 años quemados.
ya van arrastrando los pies, ya dieron con la pared, se quedaron sin energía, se quemaron. ¿Dios se olvidó de ellos? No. Dios todavía está tendiéndoles la mano porque los quiere levantar y les quiere decir, vente, sigue caminando, todavía tienes mucho por recorrer. ¿Saben qué? La carrera cristiana, nos dice Hebreos, y creo que el hermano Juanito o la hermana Ale van a hablarnos de eso en su momento, es que debemos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Por eso es importante que cuando vas caminando, como que no te desesperes en tu caminar cristiano, Dios te va a sorprender de muchas maneras. Algunas dándote lo que le pides, a veces dándote más de lo que le pides, otras veces no dándote nada. Pero no te desesperes, porque los planes de Dios son para la eternidad. Ahora, ¿qué pasa? Cuando uno termina la carrera, uno llega rendido. Y normalmente para correr uno lleva poca ropa, ¿verdad? No quiere uno llevar peso. Pero ya cuando has terminado la carrera, ¿qué tienes que hacer? Que vestirte bien. Tienes que abrigarte para que no te dé frío, para que no te resfríes, para que te puedas mantener firme y no dejes que se te enfríen los músculos de a golpe. ¿Por qué? Porque te pueden dar calambres y luego después de correr tantas millas, caminas uno como abuelito, ¿no? Ay, bueno. Y aquí lo que nos dice es para que estemos firmes. Cada uno tiene luchas que te dejan sin energía, sin ánimo. Y cuando has acabado esa lucha, cuando has sido victorioso, es cuando más propenso estás para caer. Cuando uno ha vencido, uno se confía y es como que uno se le olvida que todavía hay que estar vestidos con la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que estemos firmes. Pero por desgracia es cuando uno cae. ¿Saben qué? Muchas personas se alejan de Dios después de haber pasado un tiempo de victoria en Cristo, porque se descuidan. Por eso la palabra de Dios nos dice, el que crea estar firme, mire que no caiga. Cuídese de no caer. ¿Por qué? Porque muchas veces a las más grandes victorias le siguen las más grandes caídas. Y vemos en la Biblia que eso sucedió con Elías, que después de tener una gran victoria contra los profetas de Baal, cuando prácticamente dejó el país limpio de la idolatría, a él le viene el desánimo, a él le viene el miedo y sale huyendo a esconderse. Y Dios tiene que ir a sacarlo y a levantarlo y decirle, Elías, no estás solo. Él se creía que ya era el único cristiano que quedaba. Elías no está solo. Dice, yo todavía tengo a 5,000 que me han sido fieles. Pero eso le pasa a uno. Uno se debilita. Ahora, cuando estás vestido con la armadura de Dios, con la humildad de Dios, con la confianza en Dios, si tienes una victoria grande, no te la atribuyes a ti. No dices, es que claro, ¿cómo no voy a vencer si es como soy? Sino que dices, gracias a la misericordia de Dios, el Señor me sostuvo, el Señor me sacó adelante. Tengo que seguir confiando en Él. Entonces no te confías, entonces te mantienes firme. Entonces sigues avanzando, porque sabes que tu vida no ha acabado, que tu carrera no ha acabado, que Dios sigue contando contigo, que todavía tiene más batallas para ti, que todavía le eres necesario, que todavía te quiere en su equipo, pero uno se cree que ya acabó. Y sabes que no has acabado. Por eso aquí nos dice que nos pongamos, que nos vistamos de la armadura de Dios. ¿Por qué? Porque esa armadura de Dios nos va a capacitar para mantenernos firmes. Ahora, hay algo que es importante destacar. Cuando para fortalecerse en el Señor y para ser eficaz, uno es necesario reconocer que al enemigo. ¿Quién es tu enemigo? A veces ves a tu esposa como enemigo. A veces ves a tu marido,
A veces ves al compañero de trabajo y uno ve enemigos por todos sitios, pero muchas veces uno no se da cuenta, no distingue quién es el verdadero enemigo que te quiere destruir no solamente físicamente, no solo emocionalmente, sino también espiritualmente. Y es el diablo. Ahora, con esto no quiero decir que toda la gente no te quiera hacer daño. No. Muchas veces, si suena feo, uno como persona a veces es instrumento del diablo para hacer daño. Y también debemos cuidarnos de no ser instrumento del diablo para dañar a los demás. A veces el diablo nos utiliza para ponerle tropiezo a otros, para que la gente no busque a Dios, para que la gente no se acerque al Señor. A veces cuando uno sabe que hay alguien que está esforzándose por ser fiel a Dios o que está queriendo dejar un vicio, ¿uno qué hace? No pasa nada, ven y échate una conmigo. Somos piedra de tropiezo. Y ni nos damos cuenta que el diablo nos está engañando y que estamos siendo instrumentos en sus manos. Y eso es triste, ¿no? Especialmente si somos cristianos, que deberíamos ser instrumentos en las manos de Dios. Pero bueno, reconoce quién es tu verdadero enemigo. Y miren ya aquí en el versículo 12. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, ¿verdad? Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante saber contra quién luchas. Es importante conocer la forma en que pone trampas, la forma en que actúa, ¿no? Por poner un ejemplo, ahora sabemos que hay un virus y vemos que hay investigadores prácticamente en todas las partes del mundo viendo cómo sacar una vacuna contra ese virus, ¿verdad? Y hace poco se anunció que ya hay una vacuna contra el virus. Pero luego, no recuerdo qué país es, no sé si es en Noruega, pero uno de los países del norte de Europa, el virus mutó y pasó a los bisones. Y entonces, esa mutación puede poner en peligro a la vacuna que se ha inventado. ¿Por qué? Porque la vacuna tiene el objetivo principal de atacar una proteína. Pero si hay una mutación, entonces esa vacuna deja de ser eficaz. Porque ya el enemigo al que va a atacar funciona de forma diferente. ¿Cuál es la solución que se les ocurrió? Dice, pues la solución es matar a todos los bisones que tienen el virus. ¿Y saben cuántos bisones están sacrificando? 17 millones de animales. Y los bisones son esos animales que tienen una piel muy, muy suave y ya ven que hacen esos abrigos de bisón. Bueno, pues están sacrificando 17 millones de bisones. ¿Por qué? Porque no quieren poner en riesgo esa vacuna. Pero porque saben que el enemigo está empezando a actuar de una forma en la cual no se le va a poder vencer. Ahora, el diablo sabemos que es muy astuto. Dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y una de las principales formas en que ataca es mezclando la verdad con la mentira. Y es muy difícil, si uno no está atento, si uno no conoce la palabra de Dios, distinguir cuando te viene alguien mezclando mentira y verdad. Ahora, si tienes un conocimiento de la palabra de Dios, enseguida vas a discernir y vas a decir, no, por aquí no. Pero lo que quiere es que nosotros sepamos a qué enemigo nos enfrentamos, de qué forma muta, de qué forma cambia, de qué forma maquina. Y el apóstol Pablo, él dice, no ignoramos sus maquinaciones, no ignoramos cuáles son sus estrategias. ¿Por qué? Porque si tú conoces cuáles son las estrategias del enemigo, entonces no vas a caer.
Pero para poder saber, conocer las estrategias del enemigo, es necesario que tú conozcas la palabra de Dios, conozcas la verdad. Porque en cuanto llegue, cambie o trate de atacarte de una forma, tú porque conoces la verdad dices, ahora me viene por acá, me viene por este lado. Pero no solamente debes conformarte con conocer cuál es el poder, cuáles son las maquinaciones del enemigo. También tienes que conocer quién está de tu lado, quién está contigo, quién es tu ayudador, porque eso te va a dar confianza y te va a hacer dar seguridad para que no te desanimes. Para que aunque parezca que tienes la batalla perdida, sepas que en Dios puedes confiar y que Él te va a dar la solución. No sé si recuerdan la historia de Eliseo. Eliseo era un hombre de Dios que tenía un sirviente, que también era un hombre de Dios, pero que su visión no era tan clara de a qué clase de Dios servía. Entonces hay un momento en que los sirios vienen a atacar, y vienen a atacar específicamente a Eliseo, porque siempre que estaban ideando un plan para atacar al reino de Israel, Eliseo iba y les decía al rey, mira, pues te van a atacar de esta manera. Entonces llega un punto en que el rey de los asirios dice, no, ahí hay alguien, aquí tenemos un topo, tenemos alguien que está pasando la información a los enemigos. Y dice, no, si es Eliseo, el profeta, dice que todo lo que tú tramas aquí en la habitación, él se lo dice allá al rey, porque Dios le dice lo que tú estás planeando. Dice, pues vamos a matar a Eliseo. Y asunto resuelto, ¿no? Así que va con su ejército a atacar a Eliseo. Y cuando el criado ve todo el ejército que viene contra ellos, dice, estamos perdidos. Y se desespera. Y entonces ahí Eliseo ora y le dice, Señor, abre los ojos a mi siervo para que vea quién está con nosotros. Y cuando Dios le abre los ojos, el siervo de Eliseo ve a un ejército de Dios espiritual que está de su lado. Y ese ejército de Dios no van atacando con espadas, pero sí lo que hacen es confundir al otro ejército de tal manera que entre ellos mismos se destruyen. ¿Y saben qué? El siervo, hasta que no se le abrieron sus ojos espirituales, no se animó, no se le fue el miedo. ¿Y sabes qué? Nosotros, siempre que tenemos nuestra visión cegada, cuando nuestra visión está limitada solamente a lo que es este mundo, cuando vemos los problemas, cuando vemos las restricciones, las prohibiciones, las guerras, las enfermedades, ¿saben qué? A veces es para desesperarse. Es para uno tirar la toalla y decir, ya, me quiero morir. Pero también es necesario orar y pedirle a Dios que nos aclare, que nos muestre quién es Él, quién está de nuestro lado, que es fiel, que es todopoderoso y que no lo sorprende nada. Y cuando tú eres consciente de quién está contigo, entonces no temes al enemigo. Es lo que le pasó a David. David, cuando se enfrentó a Goliat, todo el mundo veía a un gigante. Lo que David vio es a un filisteo que se atrevía a desafiar a Dios. Dice, no nos está desafiando a nosotros, está desafiando al Dios vivo. Por eso él no tenía duda de que iba a vencer al gigante, porque sabía que era Dios el que estaba peleando por él. Por eso, afírmate que cuando tú estás enfrentando una lucha, asegúrate de que Dios pelea contigo y de que Dios pelea por ti. Porque entonces no vas a temer. Pero eso no significa que vamos a quedarnos ignorantes y sin saber quién es el enemigo. Porque nos dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne. En otras palabras, tu lucha no es contra los hombres, sino que uno lucha contra principados, dice. Uno lucha contra potestades, contra gobernadores, dice, de las tinieblas, contra ejércitos o huestes espirituales, pero dice,
de maldad, porque recordemos que hay huestes espirituales de bondad, de bien, dice, pero tú estás luchando contra huestes espirituales de maldad. Y el lugar, dice, donde se lleva a cabo esta lucha es, nos dice ahí en el final del versículo 12, dice, contra huestes espirituales de maldad, dice, en las regiones celestes. No te creas que todo lo que sucede está aquí sobre la tierra, que todo es físico. Hay una lucha espiritual, hay seres que son destructivos, que son dañinos, que pueden hacer mucho daño. Y ojo, no somos más fuertes que los demonios, no lo somos, pero Cristo en ti sí es más fuerte. Por eso es importante que nos fortalezcamos aquí en el Señor y en el poder de su fuerza. Que no nos creamos que por nosotros mismos somos muy fuertes, porque no es así. Pero con Cristo somos más que vencedores en su poder. Así que si eres débil físicamente, que esa debilidad física se convierta en fortaleza espiritual. No permitas que tus defectos físicos dañen tu fortaleza espiritual. Porque muchas veces Dios lo que va a hacer es opacar nuestra fortaleza física para poder exaltar, resaltar nuestra fortaleza espiritual, para que podamos vencer, para que podamos estar firmes. Así que reconoce quién es tu enemigo, pero sobre todo reconoce quién es tu amigo. Fortalécete en el Señor y en el poder de su fuerza, no en la tuya. Confía, pero confía en Él. Búscale, llénate de su palabra y mantente firme. Que su palabra, que su presencia te mantenga firme. Y Él es poderoso para hacerte mantener de pie. Hay que tener en cuenta que el diablo conoce nuestras debilidades físicas y espirituales y que no va a dudar en atacarnos por donde vea que tenemos debilidades. Pero también recuerda en que tienes la posibilidad de convertir esa debilidad en el poder de Dios. Bástate la gracia de Dios porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y la pregunta es, ¿cómo hago eso? ¿Estás enfrentando una enfermedad? Sí, hay que buscar sanar, pero no permitas que esa enfermedad te amargue, que te quite la gratitud. Y yo no sé qué problemas puedes estar enfrentando. Hay personas que a veces sufren persecución, sufren calumnias, sufren pérdidas, pero que nada te lleve a perder tu relación con el Señor. Que nada te lleve a tener un espíritu amargado. Escuchen lo que digo. La gratitud y la amargura son polos opuestos. Si tú dejas que los problemas, que las dificultades te amarguen, van a robarte la posibilidad de agradecer, van a robarte la posibilidad de gozar, van a robarte de la posibilidad de tener una comunión fuerte con Dios. La actitud que tú tengas delante del Señor, si tomas las cosas, los problemas con confianza, confiando en que Dios tiene la solución y que lo que tenemos que hacer es buscarle de todo corazón y confiar en que Él es bueno y que nos abra los ojos para que le veamos a Él. Y en lugar de ver lo grande del problema, que veamos lo grande que es nuestro Dios, entonces podrás descansar y podrás confiar y podrás mantenerte firme. Pero no quites tus ojos de Cristo Jesús. Recuerda que estás en una carrera que es de larga duración.
Y nos dice la palabra del Señor que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, que es autor y consumador de la fe. No explico lo que significan esas dos palabras porque le robaría yo su mensaje a Juanito y Ale. Pero recuerden que nada te lleve a apartar tu mirada de Dios, del Señor Jesucristo. Fija tus ojos en Cristo. En Él hay solución, en Él hay salvación, en Él hay vida eterna, en Él hay esperanza. Vamos a orar. Te agradecemos, Señor, por el privilegio que tenemos de tenerte como Padre, de tenerte como Dios, de tenerte como Señor, de tenerte como Salvador. Y Señor, venimos ante ti con nuestras cargas, con nuestras luchas, con nuestras preocupaciones, y te decimos, Señor, por favor, tómalas. Toma tú, Señor, toda nuestra ansiedad y por favor, manifiéstate en nuestra vida. Señor, te pedimos que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu gozo, de tu paciencia, de tu bondad, de tu fortaleza, de tu sabiduría. Padre, por favor, obra en nuestra vida de tal manera que podamos confiar en ti plenamente. Y Señor, no permitas que las dificultades nos cieguen. Antes bien, Señor, abre nuestros ojos para que podamos fijarlos en Cristo Jesús y que nada impida que podamos tener una relación contigo que sea fuerte, que sea de confianza, que sea de paz. Pedimos de tu bendición en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga.